Advertencia. No escuches este programa con tus audífonos mientras estés solo, si es que no quieres sentir el verdadero terror. Los relatos que serán narrados a continuación son reales para las personas que los vivieron. Ahora tú puedes decidir si para ti también será real. En el silencio de la noche. Mi relato es distinto a otras historias paranormales. Yo no les hablaré de monstruos grotescos, apariciones espectrales o demonios del infierno. Más bien mi relato habla sobre la ausencia de estos seres, sobre la soledad, sobre el silencio. Que no los podamos ver, que no se manifiesten entre nosotros, no significa que ellos no estén aquí. El sector donde habito está alejado de la ciudad más cercana. Está alejado incluso del pueblo más cercano. Por lo que verdaderamente estamos muy solos. Pero nos gusta vivir así, ya que es tranquilo y contamos con muchos terrenos para cada casa. Esto nos ofrece una libertad que no encontrarías en otro lugar. La ausencia de luz y agua potable se compensa con la tranquilidad de vivir verdaderamente en la naturaleza, con cielos que de noche nos muestran unos paisajes que sería imposible ver en otro lugar más urbano. A veces, cuando quiero distraerme un poco y escuchar otras cosas, camino algunos kilómetros y subo un pequeño cerro donde suelo captar señal de internet. Por vivir en el campo pensé que tarde o temprano viviría una experiencia paranormal, aunque creo que realmente todavía no puedo vivir un suceso parecido. Por eso seguía esperando el momento de ser parte de alguna historia, como las que siempre escucho, hasta que finalmente me di cuenta que tal vez ya era parte de una. Solo que como yo soy una persona más bien fuerte por todo mi arduo trabajo que realizo en el campo a diario, tal vez poseo una mayor resistencia ante estas malas energías. Pero comencé a ver que a mi alrededor sí estaban ocurriendo situaciones extrañas, sobre todo aquellos a los que les costaba más defenderse o que eran más vulnerables. Nuestros abuelos y padres nos enseñan que desde pequeños hay que ser muy valientes en la oscuridad, sobre todo cuando no está la luna. Lo peor son las ocasiones en que todos los ruidos de la naturaleza parecieran silenciarse. No se escucha los grillos cantar o el sonido de las ramas batiéndose con el viento. De hecho,
El mismo viento parece desaparecer. La verdad es que es un silencio muy extraño. Y si estás solo, lo único que puedes escuchar son tus pensamientos. En esos momentos me aferro bastante a Dios para evitar sentir o ver cosas que quizás mi mente me haga percibir. Por eso de verdad creo mucho en Dios y escucho bastantes canciones relacionadas a su palabra, las cuales me tranquilizan en los momentos en que empiezo a ceder ante el temor. Lo único que una vez sentí fue un extraño movimiento en mi casa mientras dormía. Fue como si algo hubiera movido algunas cosas a su paso, pero fue tan leve que no lo tomé en cuenta. Como les comentaba, me considero una persona bastante fuerte, pero sobre todo creyente. Quizás por eso estas energías no me buscan a mí como primera opción. Eso no quiere decir que no vayan por alguien más. Luego de ese pequeño suceso que ocurrió aquella noche, un vecino ya de edad falleció repentinamente. A los pocos días de ese lamentable hecho, otro vecino mucho más joven también partió de esta vida, en un accidente mientras compartía con sus conocidos en una laguna cercana. Ambos eran muy amigos y sus pérdidas me causaron una pena bastante grande. ¿Coincidencia o no? Yo no sabía qué pensar. Una de las principales fuentes de ingreso de mis vecinos es la crianza de animales como chivos, cabras, gallinas y gallos. Además, la mayoría tiene animales más domésticos, como perros y gatos. Los perros, por lo general, son los cuidadores de estos terrenos, los cuales en algunas noches ladran y ladran sin motivo aparente. Los gatos se quedan más al interior de las casas y nos entregan mucho cariño, el cual nos ayuda a soportar los malos momentos. Yo quiero mucho a mis gatos, pero lamentablemente he perdido algunos estos últimos días antes de que decidiera contar mi experiencia. Vecinos también han perdido distintos animales de crianza, algunos mayores y otros solo pequeñas crías con pocos días de vida. Otros han perdido sus perros cuidadores. He hablado con ellos y en la mayoría de los casos, el deceso de estos animales ocurre de manera inesperada y para mí bastante extraña. No presentan heridas ni tienen enfermedades previas, ni son lamentablemente envenenados como sé que sí pasa en otros lugares, donde gente sin criterio hace partir a estos seres inocentes. En este caso los animalitos solo se van, se acuestan en la noche, pero luego, al despertar, ya no están entre nosotros. He podido asociar con el paso de los días que estos silencios nocturnos siempre vienen acompañados de sucesos trágicos. Estos sucesos ocurren a horas o incluso días después de este fenómeno. Ahora ya no solo creo que sean energías, estoy seguro que son seres que solo se llevan a los más débiles, a gente que está pasando por momentos difíciles, ya sea física o espiritual. La mayoría de mis vecinos ya son de la tercera edad o cercana a ella. Los más jóvenes, en su mayoría, se han mudado a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Según mi teoría, casi todos los habitantes de mi poblado son potenciales víctimas, por lo que intenté advertirles, pero no logré ser escuchado. Quizás ellos ya saben de estos seres mucho antes que yo y simplemente ya no les importa si vienen por ellos. Total, ya vivieron sus vidas plenamente. No por eso me iba a quedar de brazos cruzados. Sé que puedo hacer algo. Sé que puedo ayudar de alguna manera. Ahora creo firmemente que ellos son una especie de seres que consumen nuestra energía. Son como cazadores que ocultos en la oscuridad y en silencio nos acechan, esperando su oportunidad. Si no somos capaces de hacerles frente de alguna forma, o como en el caso de los animales, defenderse, lamentablemente
nos arrebatan hasta la vida. Estos seres no son parecidos a los que cuentan en otros relatos, como cuando en medio de una parálisis de sueño los puedes ver. Puedes observar sus formas grotescas, con ojos rojos, con grandes garras y sonrisas malévolas con dientes afilados. O los puedes escuchar riéndose de ti, burlándose de ti. No, ellos son distintos. No buscan que sintamos temor. No quieren que sepamos que están ahí, porque nos alimentan de nuestro miedo. Estas presencias se alimentan de nuestra energía mientras dormimos, cuando más vulnerables somos. Por eso no quieren que estemos esperando, que estemos despiertos. Solamente esperan que estemos tranquilos y que creamos que no existen, para que no estemos alerta a su llegada. Eso es lo más terrible, porque mucha gente piensa que un día solo se despertó agotado, con algún malestar o alguna enfermedad. Y lo que no saben es que probablemente ya hayan sido consumidos por alguna de estas criaturas. Como nuevamente repito, porque quiero que quede muy claro, yo nunca he visto nada raro, nunca he escuchado algún ruido extraño. Pero cuando la oscuridad nos agobia y los sonidos se enmudecen, sé que ellos están ahí. Sé que algún día vendrán por mí. Estoy seguro de eso. Créanme que los esperaré y que estaré preparado en el silencio de la noche. Yo vivo en Ovalle, una ciudad ubicada en el norte de Chile. En el barrio en que habito, es bien sabido que suceden hechos paranormales, ya que, a diferencia de otros casos, no es solo una casa específica la que está embrujada, como se dice comúnmente. Es todo el sector en general, por lo que todas las limpiezas que se han hecho de energías por parte de religiosos o brujos suelen durar muy poco tiempo, ya que luego todo lo extraño vuelve a comenzar otra vez. Ya llevo muchos años viviendo aquí y hasta cierto punto estoy acostumbrada a estos fenómenos. El problema es cuando los hechos no solo me afectan a mí, sino que también a mi familia, específicamente a mis 3 hijos. Este suceso puntual que les contaré a continuación sucedió una noche como la de hoy, ya que recuerdo que estábamos viendo los 4 el Festival de Viña por la televisión. En ese momento, 2 de mis hijos eran muy niños y el tercero ya tenía alrededor de 12 años. A eso de las 2 a 3 de la mañana, cuando ya estaba terminando la transmisión del festival y ya nos preparábamos para ir cada uno a su dormitorio a dormir, empezamos a escuchar una melodía. Ese sonido era la música que emitía un juguete de mi hija, el cual era una bailarina. Imaginen que la música era de las típicas que uno puede asociar a las bailarinas de ballet. La buscamos por todas las piezas, pero no la podíamos encontrar. Luego de unos minutos, mi hijo mayor me dice que al parecer la música venía desde el primer piso. Bajamos a buscar este juguete para poder silenciar la melodía de una vez por todas. Se escuchaba claramente que estaba por ahí, pero no la podíamos hallar. Buscamos en los sillones,
en los muebles, en la cocina y todo el primer piso en general, hasta que en un momento se volvió a escuchar la canción, pero esta vez provenía nuevamente desde arriba, donde estaban mis 2 hijos más pequeños. Subimos rápidamente y no podíamos entender qué estaba sucediendo. Primero me aseguré que mis hijos estuvieran bien, para luego seguir buscando, esta vez de manera mucho más desordenada, ya que se notaba que mis hijos estaban empezando a sentir miedo. Yo también lo tenía, pero no lo podía demostrar. En ese momento solo me importaba encontrar a la bailarina para poner fin a la situación. La melodía seguía sonando, pero solo era eso. No sentimos pasos de alguien más o algo que se moviera. Solo era la música, la cual ya se estaba transformando en un ruido que mientras más escuchabas, más miedo podías sentir. Luego de unos minutos, aquel maldito ruido se volvió a escuchar, pero esta vez provenía nuevamente desde el primer piso. Bajamos, pero al instante se escuchó desde arriba otra vez. Algo que no provenía de nuestra misma realidad estaba jugando con nosotros. Si su objetivo era atemorizarnos, ya lo había más que conseguido. El temor nos había dominado. Mi hijo, claramente más afectado, comenzó a insultar a ese ser. Le pedía por medio de groserías que nos dejara tranquilos. Él, claramente a pesar del miedo, solo pensaba en protegernos, a mí y a sus hermanos. Yo le pedí que subiéramos directamente a la pieza donde estaban mis demás hijos, y ahí nos encerramos. Nos acostamos con la luz prendida bajo todas las sábanas. La melodía seguía sonando, pero ya no podía distinguir claramente desde dónde. La programación de la televisión había terminado, por lo que, para distraernos, tomamos una revista de Condorito y la leíamos en voz alta. Así nos amanecimos. La verdad, no me di cuenta en qué momento la música por fin se detuvo. Alrededor de las 6 de la mañana nos quedamos dormidos. Los menores dormían hace horas. Por su inocencia, nunca se dieron cuenta del fenómeno paranormal del que habían sido parte. A eso de las 9 de la mañana, bajé para preparar el desayuno. Salí al antejardín para poder tomar un poco de aire fresco. Creo que pueden imaginar qué fue lo primero que vi. Ahí, tirada en el suelo, estaba la bailarina. Yo la tomé con la mano izquierda, la miré por todos lados y se veía normal, salvo un detalle. No tenía pilas, por lo que era imposible que su melodía hubiese podido sonar, ya que esta muñeca no tenía otra fuente de alimentación, solo funcionaba si es que sus pilas estaban cargadas. Yo busqué las pilas en el suelo, pero nada, solo estaba la bailarina. La boté inmediatamente a la basura. Al rato, mis hijos bajaron. Al mayor lo llamé en secreto para mostrar que había encontrado la muñeca fuera de la casa y que aquella estaba sin sus pilas correspondientes.
Él solo me miró con una cara de miedo. No hablamos más del tema. A los días, cuando le conté esta experiencia a mis vecinas, me dijeron que lo más probable es que fuimos visitados por un duende, el cual no tenía la intención de lastimar o hacer algún daño. Él solo quería divertirse a su bizarra manera, pero a costa nuestra. Yo no sé la verdad que habrá sido, pero de algo sí estoy segura. Ningún miedo, por más real que sea, va a ser más grande que el amor que siento por mis hijos. Ese no fue el primer hecho paranormal que nos sucedió, y estoy segura que tampoco será el último. Lo que sí les puedo asegurar es que por lejos ha sido el más aterrador. El juego de la bailarina. Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel, pertenezco al equipo de Respeto a lo Oculto en Benalmádena, Málaga, y me he puesto en contacto con La Llamada Prohibida, con el programa para comentar una experiencia mía vivida real. Yo soy miembro de este equipo de investigación paranormal también, pero quiero compartir con todos ustedes este suceso que me sucedió cuando yo tenía 16 años. Estamos hablando de hará unos 18 años que sucedió, tenía yo 16 años. Yo estaba en una casa que se ubicaba, lo voy a decir sin ningún problema, una casa que se ubicaba en la calle San Miguel, Torremolinos. Yo tenía una pareja y nada, como una noche cualquiera, yo dormía en esa casa, vivía su madre, su hermano y su abuelo. A cosas de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo sé que es una hora muy significativa, pero fue a esa hora, yo me despierto para salir al servicio, para orinar, así fue. El pasillo podía medir alrededor de unos 10 metros, no había más, 10 metros, 20 metros, y en la mitad del pasillo había una puerta que era la del cuarto de baño. En esa casa no había puertas tampoco, todas las puertas siempre permanecían abiertas porque no había, solo estaba la forma de la puerta o estaba abierto. Bueno, me levanto a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, salgo al pasillo y en ese instante que salgo al pasillo me encuentro una figura, de verdad, me encuentro una figura de un hombre con peso, ¿vale? Un hombre corpulento, con peso, altura, unos 79, unos 80, unos 78. Yo era más grande que él, ¿no? Yo mido casi unos 90. Me lo encuentro en mitad del pasillo, con los brazos hacia abajo alzados, de pie, él estaba completamente de pie, con los brazos hacia abajo mirando, y como una especie de túnica que llevaba encima y tapada la cabeza. Yo lo vuelvo a mirar al hombre, yo parado, yo salgo de la habitación, yo parado, ¿no? Y digo, madre mía, ¿quién está ahí? Miro para la izquierda, la madre dormía. Miro para la derecha, el hermano dormido. Miro para atrás, mi pareja dormida. Miro para la otra habitación, el abuelo dormido. Que los veía en todas las camas yo. Y digo, hostia, perdona la expresión. Digo, aquí no, esto no es normal, ¿eso qué es? Duró el transcurso de 1 minuto y medio. Al minuto y medio de mirarlo fijamente, yo vi que eso no era real. Ahí pasaba algo que yo veía que no era real, porque la cara no se le veía, estaba tapada con la capucha y llevaba como una cuerda atada, como una especie de gabardina en lo alto y una cuerda atada de cinturón. Bueno, yo me doy la vuelta, no soy capaz de ir al servicio porque está situado en la mitad del pasillo, me meto para la habitación y no voy a orinar. Pasan unas semanas, pasan 1, 2,
o 3 semanas y yo estoy cenando en esa misma casa. Y perdone, pero es que me está costando narrarlo porque la verdad que es una experiencia que vuelvo otra vez a ella y fue muy, muy fuerte. Y yo cenando, cuando pasan 3 semanas del suceso en la casa aquella, la madre se acerca a mí y me pregunta: perdona, Miguel, ¿tú has visto algo aquí? Yo me estaba comiendo, me acordaré toda mi vida, eran las 10 de la noche cenando, ¿no? Y me estaba comiendo unos macarrones a la boloñesa. Parece cómico, pero es que la realidad. Paro, dejo de comer, la miro a los ojos y le digo: sí, yo en esta casa hace 3 semanas por la noche vi una aparición de una persona, no sabía qué era ni nada y me metí rápido para el dormitorio. Incluso a ella le digo, que no lo he contado la primera vez que lo he contado ahora, es que yo tengo una foto siempre de mi abuelo, en paz descanse, y digo: por favor, quien sea, no quiero molestarle. Por favor, que se vaya, que yo me voy a meter para la habitación. A ella se lo digo. Lo que yo hago también con la fotografía, de que mira, tenía la foto de mi abuelo, le explico toda la situación, yo dije por favor que se fuese. Y me dice: bueno, pues esa figura que tuviste, tú eres sensitivo, porque yo lo sé, yo te conozco de que estás con mi hija y eres sensitivo. Y esa figura que tuviste es de Francisco, que era un antiguo sacerdote que vivía aquí en esta casa. Bueno, después de ese suceso, ya a raíz de ahí, yo llevo viendo muchísimas cosas, mucho tiempo. Pero bueno, esa ha sido una de las experiencias primeras que me ocurrieron y quería compartirlo con todos ustedes porque la verdad que me dejó marcado. Desde ahí fue un antes y un después en el misterio. Yo creo absolutamente en todo lo relacionado con el misterio porque hay algo sin explicación siempre. Muchas gracias por dejarme comentar en el programa de La Llamada Prohibida mi testimonio. No lo iba a hacer anónimo porque de verdad, porque fue una experiencia única. He tenido luego varias, pero esta que es primera quería compartirlo con todos ustedes porque tendría yo esa figura. Pasillo medía 10 metros, como he dicho, unos 10 metros, tendría esa figura yo a 4 metros. La pude analizar perfectamente, cómo era. A raíz de ahí, ya como he comentado, el misterio para mí hay un antes y un después. Y si antes lo respetaba, ¿no? Cuando era joven, de pequeño, ¿no? De no saber muy bien qué eran las cosas y todo, a partir de los 16 años, 15, 16 que tenía, y de verlo con mis propios ojos y sentirlo, pues yo ya está claro que confirmé para mí mismo que las cosas existen. Mis amigos. Nuestra vida era muy tranquila. Vivíamos en el campo, como a 1 hora de la ciudad más cercana. Todo ocurrió cuando era un niño, hace ya unos 40 años atrás. Mis amigos eran 3, uno que tenía mi misma edad, otro menor y el último mayor que yo. El menor y el que era mayor eran hermanos. Cuando no estábamos en la escuela del poblado, pasábamos la mayor parte del tiempo jugando fútbol en una cancha. Era una cancha de tierra que quedaba al final de la calle donde vivíamos. Hasta esa parte tuve una muy bonita infancia, pero todo cambió en el momento en que él llegó. En la última casa del pasaje, al lado de la cancha, vivía una abuelita con su esposo. Lamentablemente, el caballero falleció luego de una larga enfermedad. Los hijos pensaron que era muy peligroso que la señora viviera sola en la casa, por lo que trajeron un perro que se encargaría de cuidar. Ese perro nos odiaba, siempre nos ladraba
y nos atacaba cuando íbamos a la cancha. Por eso, siempre cuando pasábamos frente a esa casa, tomábamos piedras y el perro solo nos ladraba a la distancia. Como éramos los 4, no se atrevía a atacar. El problema era cuando alguien pasaba solo. Un día viernes, por lo que recuerdo, fuimos a jugar a la cancha, como todos los fines de semana. Pero esta vez, solo éramos 3. El hermano menor de mi amigo había sido castigado por un mal comportamiento, por lo que no tenía permiso para salir. Esta vez tomamos el doble de piedras antes de pasar por la casa del perro, ya que como nos faltaba un compañero, había que tener más cuidado. Pero esta vez, el animal ni siquiera apareció. Fueron un par de horas de felicidad, ya que pensábamos que el perro no volvería a molestar nunca más. Todo iba bien, hasta que los gritos comenzaron. Mi amigo, que estaba castigado, en un descuido de su madre, logró escapar de su casa, y como sabía que nosotros estaríamos jugando, se dirigió a la cancha a toda velocidad. Quizás por la adrenalina del escape y las ansias que tenía, no recordó al perro. Si no hubieran estado algunos vecinos que reaccionaron rápido, quizás hubiera perdido a mi amigo aquel día. Nuestras madres, muy enojadas, intentaron hablar con la vecina, dueña del perro, pero ella estaba demasiado anciana, al punto que no sabía que ese perro era suyo. Con los hijos de ella tampoco hubo contacto, por lo que el ataque, luego de unos días, fue olvidado casi por todos. Y digo casi por todos, ya que para mi amigo, el hermano mayor, ese ataque era algo que tenía que ser solucionado por las buenas, o como en este caso, por las malas. Un día, mi madre me llama y me dice que mis amigos me buscaban. Yo, al salir, veo a los 3 de siempre. Pensé que iríamos a jugar fútbol, pero esta vez saldría por otro motivo. Mi amigo, el hermano mayor, caminaba llevando una vieja carretilla. Dentro de ella había algo tapado con unas frazadas. De curioso, y sin preguntar antes, intenté levantar la frazada para ver qué había en el interior. Pero en ese momento pude ver un pelaje negro. Entendí que el perro estaba en el interior. Me sorprendí y lo único que hice fue ver a mi amigo. Él también me vio y solo me dijo: está dormido. Lo iremos a abandonar al cerro. Caminamos un par de horas. Nos rotábamos la carretilla a medida que nos cansábamos. Todos íbamos en completo silencio. Nadie quería que el perro despertara, el cual había sido drogado con pastillas para dormir, mezcladas con carne. En un momento, el mayor se detiene, nos mira y nos dice: el perro, cuando despierte, podrá volver fácil al pueblo, ya que seguirá nuestro olor. Esto lo tenemos que solucionar ahora mismo. Entre sus ropas traía un cordel, de esos que amarran las cosas cuando las suben a la camioneta. Lo desenredó y lo dejó en el suelo. Ahí nos dijo: ya saben para qué traigo este cordel. No les pediré que me ayuden. Solo espero que nunca le cuenten a nadie lo que ahora voy a hacer.
Era extraña la sensación con respecto a lo que había pasado, porque, por un lado, fue un acto terrible, pero por otro lado, nuestro gran problema estaba solucionado. Llegamos muy tarde a nuestras casas. Mi madre me estaba esperando y la verdad estaba demasiado enojada conmigo. Pero no le presté atención, yo solo quería descansar. Dormí bastante tranquilo esa noche. Al otro día, nos juntamos temprano para ir a la cancha. El día era perfecto, hasta que, a lo lejos, en mitad de la calle, como siempre, frente a la última casa del pasaje, el perro estaba ahí. Pero esta vez era distinto. Él nos miraba, no nos ladró, solo estaba ahí sentado, moviendo la cola. Se supone que los perros mueven la cola cuando están contentos. 1.000.000 de teorías pasaron por mi mente del cómo podía ser que estuviera vivo y más encima sentado ahí mirándonos. Parecía como si se estuviera burlando de nosotros. Ninguno de mis amigos pudo dar alguna respuesta. Lo único que hicimos fue correr cada uno hasta su casa. Nunca más volvimos los 4 a jugar en esa cancha. Algunas semanas después, mis amigos, los que eran hermanos, se fueron del pueblo. El mayor, sobre todo, nunca pudo superar lo ocurrido, desarrollando una fobia incontrolable hacia los perros. Del hermano menor no supe mucho más. Con mi otro amigo nos unimos a otros grupos de niños y formamos nuevas amistades, aunque nunca íbamos a la cancha. Años después, mi vecina también partió de esta vida por causas naturales. Luego de eso, no se volvió a ver al perro por el pueblo otra vez. Ya de adulto, me he cuestionado la veracidad de esta historia. He pensado que quizás por ser niño imaginé cosas. Pero, si ese hubiese sido el caso, yo y mis amigos imaginamos exactamente lo mismo. De algún modo que para mí no tiene explicación. Cuando experimenté este suceso, tenía alrededor de 6 a 7 años aproximadamente. Ya han pasado más de 18 años y lo sigo recordando como si me hubiera pasado horas atrás. Aquel día iba con mi abuelo rumbo a Valle para buscar a mi padre. Viajábamos desde Chalinga, un pueblo ubicado a unos 23 kilómetros aproximadamente. Eran alrededor de las 7 de la tarde, por lo que empezaba a oscurecer poco a poco. Íbamos tranquilamente recorriendo la ruta. Yo era el copiloto e iba feliz observando los lindos paisajes que el camino ofrecía. A pesar de ser muy estrecho, ya que se construyó dinamitando cerros, por lo que, para explicar un poco el contexto de la situación, a nuestra izquierda había un barranco de unos 25 metros de caída, y a la derecha estaba el cerro. Era como una gran pared de roca. Todo iba normal hasta que, frente a nosotros, a unos 30 metros, pudimos ver a una persona que montaba su caballo. Él estaba ahí, en medio del camino. Mi abuelo bajó la velocidad. El jinete en ese momento pareció que se dio cuenta de nuestra presencia, por lo cual giró y se ubicó en un costado del camino, como queriendo dejar la ruta libre para nuestro paso. Luego avanzó y desapareció de nuestra vista.
Usaba un manto típico de guaso color negro con rayas burdeo. Como pueden ver, puedo recordar incluso los colores. También usaba un sombrero de paño oscuro. El caballo era muy grande, de un color negro azabache. Justo íbamos subiendo, por lo que íbamos muy lento para evitar cualquier tipo de accidente. Cuando llegamos al lugar donde habíamos visto a aquel hombre, ya no había nadie adelante. Era imposible, ya que solo pasaron unos segundos. La única forma en que hubiese podido desaparecer es que se hubiese lanzado por el barranco o de alguna manera subido por el cerro. Pero repito, fueron solo segundos, por lo cual lo hubiésemos podido ver alejándose. Mi abuelo, que estaba muy pálido, me pregunta: ¿viste al guaso, cierto? Yo le contesté que sí, mientras lo buscaba con la mirada, un poco asustado. Solo segundos después, escucho a mi abuelo que me dice: mira, eso es una nimita. Yo me asomé un poco y la pude ver. Recuerdo que era de un color blanco, muy antigua y estaba un poco destruida. Ahí nos pudimos dar cuenta de que aquel jinete, al parecer, estaba observando a aquella nimita en el momento en que nosotros aparecimos. Probablemente era la suya. Sigo visitando constantemente la misma localidad. Ya la nimita no existe, pero siempre que voy con alguno de mis familiares que conocen la historia, gracias a mi abuelo, ellos siempre me preguntan lo mismo. Aquí fue donde vieron al jinete, ¿cierto? Barranco. Mi vecina. ¿Les ha pasado que escuchan a alguien que les está contando algo que supuestamente les sucedió y que uno pretende que les cree, pero es obvio que están mintiendo? Yo creo que es común y a todos nos ha sucedido. Por lo general uno tiene algún amigo, familiar o conocido que se caracteriza por siempre inventar cosas, situaciones heroicas o hechos extraordinarios que les pasa en el día a día. Pero ¿qué ocurre cuando alguien de su plena confianza les cuenta algo ilógico, algo imposible, pero que ellos aseguran que les sucedió? Más aún, cuando esa persona evidentemente está afectada por aquel hecho, sin tener la necesidad de estar actuando, por así decir. Lo que les contaré a continuación le ocurrió a mi vecina, con la cual nos hicimos grandes amigas a pesar del poco tiempo que pudimos compartir. Yo creo completamente lo que me contó aquel día, por los motivos que les relataré a continuación. Yo vivo en Ovalle, en Chile. Es un sector cercano al terminal de buses de la ciudad. Por aquí es un epicentro de sucesos paranormales, ya que comúnmente ocurren hechos que no tienen ninguna explicación. Y no solo a mí, es algo general en todo el barrio. Hay muchas hipótesis del por qué pasa esto, pero la verdad, como que cada vecino cree en algo distinto. Yo tengo varias experiencias propias que también te compartiré, pero en otro momento. Entre los vecinos siempre hemos sido bien amigos. Tenemos buena comunicación y siempre nos ayudamos entre nosotros. Cuando la situación a veces no es buena para alguno, siempre estamos ahí para cooperar. Mi vecina era de las últimas en llegar al sector. Ella arrendaba una casa junto a su familia y desde el primer día siempre estuvo muy dispuesta a ayudar en todo lo que se le pedía, por lo que rápidamente nos volvimos muy buenas amigas. Nuestros hijos también compartían, ya que eran de edades parecidas, entre 4 a 5 años, por lo que en verdad todo iba muy bien.
Siempre a los vecinos nuevos les comentábamos que en el sector sucedían cosas paranormales, para que, en caso de que vivieran algún hecho de este tipo, lo tomaran de la manera más tranquila posible. Yo creo que pensaban que los estábamos molestando, pero la verdad lo decíamos muy seriamente, aunque no creo que nos creyeran, hasta que, tarde o temprano, lo vivían en carne propia. Con mi vecina también fue así. Le dijimos lo que pasaba en el barrio y ella lo tomó con tranquilidad. Tampoco creo que nos haya tomado muy en serio. Pasaron un par de años y a ella nunca le había pasado nada. Por lo menos nunca nos contó algo. Y eso que sí le preguntábamos cada vez que teníamos la oportunidad. Nosotras contábamos nuestras propias experiencias y ella solo nos escuchaba. Hasta que, un día, eso de las 7 de la mañana, escuché unos gritos, los cuales me despertaron. Era mi vecina. Le pregunté qué ocurría y ella me pidió abrir la puerta. Pude sentir en su tono de voz mucha tristeza, lo que hizo que me preocupara. Mientras bajaba, pensé varias razones por la cual mi vecina fuera hasta mi casa a las 7 de la mañana, pero nunca hubiera podido ni siquiera soñar lo que ella me dijo. Cuando le abrí la puerta de la calle, vi su rostro y estaba pálido, sus ojos hinchados y su mirada perdida. Le pedí que pasara y ella entró lentamente, como si le costara caminar. Le serví un café y le pregunté qué le pasaba. Me sentía de verdad muy preocupada, nunca la había visto así. De hecho, ella era todo lo contrario, siempre alegre y llena de energías. Le di un sorbo al café, me miró y con una voz temblorosa y unos ojos que se estaban llenando de lágrimas, me dijo: «Se lo quiso llevar. A mi hijo se lo quiso llevar». En ese momento comenzó a llorar. Yo no estaba entendiendo nada. ¿Se lo quiso llevar? Pensé que probablemente había peleado con su pareja y se quiso llevar a sus hijos. Pero no era eso. Esa cosa se lo quiso llevar, me dijo, mientras yo la abrazaba intentando calmar la situación. ¿Qué cosa?, le pregunté. Ahí ya me estaba empezando a asustar, la verdad. Ella se veía muy afectada. Me respondió que a eso de las 3 o 4 de la mañana escucharon unos ruidos en el patio, por lo que su marido bajó a ver qué era. Ella lo siguió metros más atrás. Cuando bajaron al primer piso, estaba casi todo oscuro, salvo por la luz que ingresaba por la salida al patio, ya que la puerta estaba abierta, siendo que debería haber estado cerrada con llave. Pensé que se habían metido a robar y me dio mucho miedo. Pero en eso mi marido dice: «Hijo, ¿qué haces despierto hasta ahora?». Ahí lo pude ver. Mi hijo estaba en la oscuridad y apenas se notaba. Él había abierto la puerta probablemente. Mi marido se acercó y cuando estaba a unos 2 metros, esa cosa apareció, ingresando por la puerta. Yo lo pude ver, pero mi marido no, porque mi hijo se había puesto frente a él. Mi niño estaba como en trance, ya que no hablaba. Además, era raro que hubiera podido abrir la puerta, ya que la llave no estaba a simple vista. Yo grité del susto y mi marido se voltea a ver qué me pasaba. En eso, esa cosa aprovechó el descuido y tomó a mi hijo por la mano y con fuerza lo arrastró hacia afuera. Esa cosa medía menos de 1 metro. No pude ver sus facciones ni nada puntual porque estaba a contraluz, pero básicamente era como si fuera un niño muy delgado. Cuando esa cosa tomó a mi hijo, él despertó y comenzó a llorar. Mi marido reaccionó rápidamente, se abalanzó y abrazó a mi niño por los pies. Esa cosa enana pudo arrastrar algunos metros a ambos.
Mi marido solo lo abrazaba, evitando que lo sacara de la casa. En eso, yo me acerqué más para atacar esa cosa como fuera, pero antes de llegar a él, escapó. De igual manera salí al jardín, pero ya no estaba. No había dejado ningún rastro. Mi hijo, de alguna forma, se quedó dormido inmediatamente luego de este traumatizante hecho. El brazo por donde ese ser lo tomó no quedó lastimado. Mi marido estaba en estado de shock, al igual que yo. Le pregunté si lo había podido ver, pero dijo que no, ya que solo se enfocó en el rescate. Me dijo que tuvo que ocupar toda su fuerza para evitar que se lo llevara. Evidentemente estaba agotado, ya que le costaba respirar. Yo no pude escuchar nada en esos segundos de terror, pero mi marido dice que mientras lo arrastraban y durante el forcejeo, pudo escuchar una leve risa burlona con un tono muy agudo. Claramente se estaba divirtiendo, mientras nosotros vivíamos el momento más aterrador de nuestras vidas. Me dijo que debía volver a su casa. Yo estaba paralizada. No era una historia muy fácil de creer, pero ¿por qué alguien inventaría eso y me mentiría de esa forma a esas horas de la mañana? Me dijo que me lo había contado porque necesitaba desahogarse con alguien que pudiera creer la experiencia que le había pasado hace algunas horas atrás. Antes de salir, me dio las gracias por todo. Yo sentí que era una despedida. Ese mismo día se fueron. A los días vinieron tan solo unos trabajadores a buscar los muebles y las demás cosas. Nunca más la volví a ver. No es primera vez que escucho casos de apariciones de duendes por el barrio, pero por lejos esta es la más violenta. Bueno, pero como se dice, hay duendes buenos y otros malos. Supongo que el que los atacó era uno de los más malvados. Ya terminando el relato, ¿qué decidieron? ¿Le creen o no le creen a mi vecina? La encrucijada. Esta es una historia de mi padre, aunque se podría decir que es una historia mía también. Nosotros vivimos en Santiago de Chile. Somos una familia de clase media. Mis padres, mi hermano y mi hermana. Esta historia nos involucra a todos. Desde que he sido niño he sido testigo de sucesos extraños en mi familia que aún no logro entender del todo. No estoy seguro cuándo comenzó todo esto. Es por ello es que les voy a contar el suceso más extraño que me marcó a mí. Hace unos meses atrás, mi familia y yo nos cambiamos de casa. El lugar que vivíamos era pequeño. Mi hermana menor estaba creciendo y necesitábamos un lugar con más espacio. Nos cambiamos a Maipú, a una casa más grande. Era una bastante antigua. Al llegar a ella nos dimos cuenta que tenía un entretecho, estos típicos de las películas que tienen una escalera retráctil. Cuando empezamos a ordenar, mi papá guardó unas cosas como disfraces, el árbol de Navidad y ese tipo de cosas en él. Luego de un tiempo, para la época de Navidad, mi papá se metió para sacar las luces y el arbolito, pero no lo alcanzaba desde la escalera, así que optó por subir de lleno al entretecho para aprovechar de ordenar. Después de un rato, llegó al living, donde nos encontrábamos con mis hermanos. Él se veía perturbado, estaba un poco pálido, pero se veía como intentaba disimular. Después de un rato, nos contó que se subió al entretecho y que había encontrado una manilla. Esta tenía un diseño muy extraño.
Nosotros le pedimos que si la podíamos ver. Nos dijo que sí, que fuéramos al comedor. Nosotros, al ver que él estaba un poco asustado, le pedimos que si podíamos esperar a nuestra hermana menor que se fuera a acostar. A ella le dan miedo este tipo de cosas. Cuando se fue a acostar, fuimos al comedor, como nos dijo mi papá, y ahí él estaba, con la manilla. Nos la mostró. Nos preguntó que por qué la habíamos hecho esperar. Nosotros nos miramos y le dijimos que esa manilla parecía de ataúd. Él se rió y nos trató de niños fantasiosos, que nos gustaba inventar cosas. Pasaron los días y de pronto con mi hermano empezamos a escuchar ruidos a la misma hora durante varias noches. Eran ruidos extraños. No sabría cómo describirlo, pero generaban incomodidad, como de que alguien más estaba ahí. Otro día pasó otro suceso muy extraño. Se incendió la puerta del vehículo de mi padre. Se incendió en el lado del chofer. Y cuando mi papá, desesperado, fue a la maleta a sacar el extintor, sintió un olor a perro muerto. Nosotros con mi hermano nunca hicimos la conexión con los ruidos de las otras noches. Esos ruidos que aparecían a la misma hora, todas las noches. El 27 de diciembre, a esta misma hora, a las 2:40 de la madrugada, mi mamá se dirigió a la pieza de mi hermano gritándole que mi papá le estaba dando un infarto. Yo fui deprisa a la pieza a ver qué pasaba, porque obviamente me asusté. Al llegar a la habitación veo a mi papá hablando con la respiración cortada. No se entendía mucho lo que intentaba decir. Mi hermano mayor le decía que se calmara, que la ambulancia ya venía. Mi papá logró respirar un poco mejor y nos dijo que tenía alguien encima. Mi mamá, asustada, le dice que no era momento de hacer bromas, que él estaba mal de salud, pero él insistía en que esto no era una broma, que alguien lo estaba ahorcando. Pasaron unos minutos y con mi hermano comenzamos a relacionar todo lo que había sucedido con los gritos que estábamos escuchando todas las noches. Dentro de toda esa intriga, mi papá nos llama para pedirnos que lo acompañemos al baño. Al llegar al baño nos dice susurrando que nos quiere mostrar todas las marcas que le quedaron. Él ya es viejo y duerme muy abrigado, por lo que tenía 3 tipos de capas como pijama. Cuando logra sacarse toda la parte de arriba, nos muestra el cuello diciendo: mira, si me quería matar. Con mi hermano logramos ver las marcas y se podía ver con claridad 2 dedos marcados en el cuello y tenía el brazo derecho morado con marcas. Más tarde, a esa hora de la madrugada, llegó la ambulancia. Mi papá accedió a que le tomaran los signos vitales, más que nada para que los jóvenes hicieran su trabajo y se pudieran ir lo más rápido posible. En todo ese momento, mi papá permaneció callado, no comentó nada. Cuando los paramédicos se retiraron, mi papá comenzó a armar las camas en el living, colocando colchones y frazadas. Nos hizo dormir esa noche abajo a todos juntos. Logró contactar con un señor que tiene que ver con este tipo de cosas y nos ayudó. Cuando el caballero llegó a nuestra casa, mi papá le pasó la manilla que había encontrado en el entretecho. El señor, con una mirada fría e indiferente, mira la manilla.
La mira e inmediatamente abre una maleta que tenía junto a él. Saca de allí agua bendita, limpia la manilla con el agua y nos dice que esto nunca debió estar aquí. Mencionó que no debíamos molestar a nadie o hablar con espíritus, dado que la casa estaba muy cargada. Nos dijo que lo mejor sería que nos fuéramos de acá. Ha pasado el tiempo y seguimos en esta casa. Mi papá es el más interesado en salir de aquí, pero nos ha costado encontrar otro lugar. Ahora estamos viendo una casa en la comuna de La Reina, pero aún no se sabe nada. Yo la verdad no sé si sea la casa. El año antepasado nos cambiamos de casa 7 veces en un año. En cada casa ocurría algo distinto. Siempre pasaba algo con mi papá. Por esto mismo, quisimos preguntarle si él había hecho algo o le habría pasado algo. Que por qué le ocurrían cosas solamente a él. A pesar de que nos cambiamos de casa, siempre era con él. Mi papá nos respondió algo que nos desconcertó. Nos cuenta que cuando él era joven ya le habían pasado estos sucesos extraños, que no sabía cómo detenerlo, que se estaba volviendo loco. Comenzó a desconfiar de la gente, pensó que las personas estaban en su contra o que había un espíritu que lo perseguía todas las noches sin parar. Hubo un momento en el que no aguantó más. Es por eso que tomó la decisión de alejarse de nosotros para ver cómo enfrentar la situación. Buscó un lugar para estar a solas e intentó comunicarse con alguien. Ni él sabía a quién le estaba hablando, pero la desesperación lo llevó a hacer esto. Nos contó que pidió que si lo dejaban en paz, él se quitaría la vida al cumplir 50 años. Mi papá ahora tiene 67 años y cree que todo lo que le está ocurriendo es por esta petición. Esto ha sido Llamada Prohibida.